Muy buenos días o muy buenas tardes. Páralo. Bueno, como otras veces donde tenemos la presentación del papel para el trabajo de caracterización petrofísica como un dinámico de permeabilidad de las oficinas, tanto que proceden en la fase prevista de la misma Estás compartiendo, dale de una vez. ¿Qué le estás haciendo? Dale de una vez. El título de este trabajo se denomina Caracterización petrofísica con ajuste dinámico de permeabilidades, formación oficina, campo petrocedeño de la faja petrolífera del Orinoco, Venezuela. Fue un trabajo realizado en conjunto con el profesor Tony Casas y mi persona y espero que les sea de su agrado y valoración. El contenido, ubicación del área en estudio, situación a investigar, objetivos, metodología y conclusiones. En cuanto a la ubicación del área en estudio, estamos ubicados en el bloque Junín de la faja petrolífera del Orinoco, en un campo con un área de 399.25 kilómetros cuadrados, más o menos un esquema de 950 pozos productores completados de forma tipo radial. En cuanto a la situación a investigar, tenemos o partimos de modelos petrofísicos previos, muchos de ellos en cuanto a volumen, modelos pesimistas, basados dándole peso a un solo intervalo en vez de a toda la columna estratigráfica, y bueno, siempre adaptados o con los datos de núcleos disponibles. Eso genera un modelo full fill con una caracterización petrofísica sesgada a intervalos más prospectivos y dejando un poco pesimistas otros intervalos que también tienen una potencialidad de yacimiento. Eso trae como consecuencia diferencias en el POIS. A la hora de hacer un cotejo histórico se evidenciaron un bajo volumen poroso y permeabilidades que impedían la reproducción de ese cotejo histórico, y los cálculos de IP pesimistas en pozos productores cuando no se tenía más nada cercano, sino un área virgen. Entonces se tomaba el dato de permeabilidad y esa permeabilidad no era representativa de la zona, entonces eran tasas muy bajas. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Lo que se quiso lograr con este modelo: tener un nuevo modelo petrofísico, un modelo unificado, actualizado, ajustado a una interpretación estratigráfica secuencial y un ajuste a datos dinámicos muy importante porque realmente es de utilidad manejarlo así. El geomodelo full fill sería una caracterización petrofísica menos sesgada, más adaptada a todas las condiciones reales del yacimiento o las condiciones estáticas del yacimiento. Eso trae como consecuencia una simulación numérica que debería tener un mejor cotejo con el POIS y una predicción más asertiva de los índices de producción y estimaciones dinámicas. Los objetivos de la investigación: caracterizar petrofísicamente con un ajuste dinámico de permeabilidades las arenas de la formación oficina del campo petrocedeño. En cuanto a los objetivos específicos, el primero, validar los conjuntos de datos disponibles del campo en función del enfoque y la temática de estudios. Luego, hacer una caracterización petrofísica con base en un modelo secuencial, es decir, por yacimientos de todas las unidades estratigráficas del campo, y generar modelos petrofísicos calibrados con el dato de núcleo para cada uno de esos yacimientos. Finalmente, generar un modelo multilineal de permeabilidades ajustado al dato dinámico que permita una predicción más asertiva de esta variable en estudios futuros. Metodología de la investigación: 3 fases. La primera de ellas es la selección de los modelos petrofísicos a través de una construcción de una base de datos, el establecimiento de la calibración del núcleo con el resto de los perfiles y la selección de los parámetros petrofísicos necesarios para esos modelos. En una segunda fase, que sería la interpretación petrofísica o la evaluación petrofísica de los pozos control, es decir, los pozos que tienen núcleos, luego a los pozos no control, luego un análisis de resultados en el que se establezcan los parámetros de corte para luego establecer ese sumario de propiedades petrofísicas, bien sea del valor de ANP o el valor de ANT. Finalmente, para una tercera fase sería realizar el modelo multilineal de permeabilidades con ajuste dinámico en función de los datos de ajuste dinámico. Estamos hablando de la ecuación de Puchu y las pruebas de restauración de presión. Un análisis de propiedades petrofísicas a fin de evaluar qué variables de esa evaluación petrofísica serían las más idóneas para reproducir ese modelo multilineal de permeabilidades con ajuste dinámico. Contamos con 184 pozos verticales
con 7 registros convencionales especiales y 40 pozos con núcleos. De esos 40 pozos con núcleo tenemos 40 análisis convencionales, 25 con difracción de rayos X, 13 análisis especiales y 40 estudios sedimentológicos. Una vez analizado toda la información, se establecieron los modelos petrofísicos. Entonces, para el caso del volumen de arcilla, se estableció un volumen de arcilla combinado con los registros disponibles, resistividad, densidad de neutrón y los modelos lineal y Clavier. Para el caso de la porosidad, el modelo de Bateman and Conan, que fue el que mejor ajuste tuvo, un modelo de regresión multilineal en función de 2 variables, la porosidad total y el bicheo para la permeabilidad absoluta, y todo esto basado en los núcleos, y la saturación de agua a través del modelo de Indonesia. La interpretación, el análisis de resultados, los sumarios petrofísicos, se hizo en función de la interpretación sedimentológica que le habías comentado, un intervalo fluvial, un intervalo transicional o deltaico. Entonces, se tiene, con respecto al modelo anterior, una mejoría significativa en el volumen poroso, porque tenemos aumento del volumen poroso y tenemos reducción del bicheo y de la saturación de agua en la columna de petróleo. Sin embargo, en cuanto a la permeabilidad, tenemos un aumento de la permeabilidad en el fluvial, pero tenemos una reducción de la permeabilidad en el deltaico, pues, o en el transicional, pues se consideró una ecuación para todos los dos yacimientos. Entonces, es necesario, o se realizó un ajuste estático en función de definir cuáles eran los yacimientos a los cuales se le iba a aplicar una ecuación de permeabilidad, y luego el ajuste dinámico posterior. Entonces, cuando hablamos de ajuste estático, me refiero a la definición de los yacimientos en función de estratigrafía secuencial. Entonces, este es el esquema, el último esquema, en función del cual se establecieron esos yacimientos. Entonces, tenemos un Lowstand System Trat para la parte inferior, luego un Transgressive System Trat para la parte media y un Highstand System Trat para la parte superior. Entonces, vamos a tener 3 grupos de datos, 3 valores de permeabilidad y 3 grados de ajuste. Los datos de ajuste dinámico tenemos, ya lo hemos dicho, el método analítico de Couchot y las pruebas de restauración de presión, a través de las cuales yo puedo obtener el valor de permeabilidad en ambos casos y hacer mis comparaciones, y hacer las comparaciones correspondientes. Entonces, tenemos 3 histogramas de frecuencia para los 3 yacimientos. Entonces, en cuanto a las permeabilidades de Couchot, tenemos permeabilidades de 43.000 milidarcy para el Lowstand hasta 39.000 para el Transgressive, y para el Highstand tenemos hasta un máximo de 60.000 milidarcy. Y en cuanto a las permeabilidades de build-up, tenemos un incremento mucho mayor. Tenemos en el Lowstand 68.000, luego tenemos en el Highstand un máximo de 50.000 y en el Highstand hasta un 198.000. Sin embargo, este valor es excesivamente alto. Recordemos que todos los datos tienen unas limitaciones, unas variables, entonces se consideraron solamente hasta un máximo de 70, pues consideramos que eran los valores, digamos que más altos a los cuales se podía llegar. Y estos valores por encima de los 70 eran valores que no se repetían, era máximo 6 u 8 pozos. Partimos para el modelo multilineal de permeabilidad desde la ecuación de permeabilidad absoluta con las 2 variables que hemos mencionado, que cotejan obviamente con los núcleos, y tomamos como ejemplo para este estudio el caso del Highstand. El Highstand, con la ecuación de permeabilidad absoluta, el máximo fue de 22.300. Sin embargo, con nuestra ecuación de permeabilidad ajustada a datos dinámicos lo llevamos hasta 77.900. ¿Qué fue lo que añadimos? Añadimos una tercera variable, que es la relación de resistividades. Resistividad profunda en función de la resistividad somera. ¿Por qué resistividad? Porque la resistividad tiene una relación con el tamaño de grano. A medida que tenga una roca con un buen tamaño de grano, voy a tener un valor de resistividad mucho mayor. Y esta relación crece a medida que esas ocurrencias del tamaño de grano se presentan en la roca o en los registros, pues. Entonces, se tomó esa relación y los resultados finales de este ajuste fueron los siguientes: 3 ecuaciones de regresión multilineal, 3 valores de permeabilidad adaptados a los datos dinámicos. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos variaciones en función de los datos del volumen de arcilla
y de esta relación de resistividad. Es decir, cuando me refiero a ajustes, me refiero a los coeficientes de cada una de estas variables. Entonces, para el caso del bicheo, en el high stand y en el low stand, que son los dos yacimientos que tienen mayor ocurrencia de arena, quisimos manejarnos entre 6 y 5.8, de manera tal de que poder obtener un valor de permeabilidades ajustadas entre 50.000 y 77.000 milidarcy, que más o menos coteja con lo que teníamos entre la permeabilidad de Kuchu y las permeabilidades permitidas de la data de restauración de presión. Y en el caso de las arenas C, este valor se redujo lo más que se pudo en función de ¿qué? De que en esa zona, por ser de menor tamaño de grano, esta relación no es tan poderosa o no debería tener tanta influencia, y las permeabilidades las llevamos hasta un máximo de 47.700 y aumentamos el bicheo. Es decir, la misma ecuación pero adaptada a los datos de cada uno de los yacimientos o de los sistemas encadenados que tenemos aquí. Conclusiones. En referencia a los modelos anteriores, los resultados de este modelado permitieron una mejora general del bicheo en todos los intervalos. Igualmente esto pasó con la porosidad efectiva. Tuvo un incremento del 27%, lo que se traduce en un aumento de volumen. Tuvimos un aumento de volumen que era uno de los objetivos. En cuanto a la saturación de agua calculada a partir del modelo de Indonesia, arrojó valores favorables de yacimiento al reducir su promedio en más de un 39%. Eso trajo como consecuencia que tuviésemos un mayor volumen poroso. Y en cuanto a la permeabilidad, este modelo multilineal de permeabilidad, para que sea efectivo, requiere ser definido en base a los intervalos de yacimiento. En este caso lo hicimos en base a los sistemas encadenados y los llamamos yacimientos, debido a la sensibilidad que experimentan las variables predictoras como el bicheo y esta relación de resistividad. Entonces, si podemos jugar con el valor de bicheo y el valor de las resistividades, podamos tener una ecuación de permeabilidad más adaptada a cada zona de yacimiento. Muchas gracias por su atención. Bueno, una vez culminada la presentación, se tiene... Buenas tardes, una vez culminada la presentación, entonces se va a abrir la ronda de preguntas y se pueden una o dos preguntas cortas. Y como que hay una sola persona que pregunta. No, interesante. Aquí está. Bueno, son dos preguntas, pues vi dos ponencias. Bueno, la primera sobre el campo La Vela y campo Perla. Como vimos en la presentación, el espesor de las calizas de Perla son casi de 1000 pies y son trampas estructurales. En cambio, en la no sé cuál es de los dos. Ok, en cambio, la Ensenada de La Vela, el espesor de caliza es de 83 pies, casi 10 veces menor que el de la Campo Perla. Además, son trampas estratigráficas, que le dan una complejidad geológica a lo que es, por lo menos a lo que a nosotros nos interesa como perforadores y como productores, la continuidad lateral para en la migración, o sea, la movilidad del crudo. Entonces, son, en mi criterio, dos campos que están en una zona que es la cuenca de Falcón, tienen características muy diferentes. Fíjate que el basamento de Perla es un basamento que es halóctono, en la cual tiene unas pruebas de producción que dieron hasta 4.000 barriles de condensado. En el miembro cauderalito, pues en las calizas pudimos hacer en la diagénesis que hay una cementación en la fractura de la caliza, y que eso también perjudica la viabilidad económica del crudo, o sea, de la producción. Entonces, por eso es que tenemos un campo de 1972, como dice, perfecto, perforado por la CDP, pero que hasta ahora solamente hemos desarrollado el bloque 3, que es donde está el cubo sísmico, y tenemos el bloque 1, 2 y 4, que no tienen, lo que tenemos es sísmica regional. Ese es mi comentario con respecto a Perla. Y bueno, Perla es un campo como un supercampo
y de verdad la forma en que fue desarrollado y sus propiedades petrofísicas son excelentes para la producción de hidrocarburos. Fíjense que el promedio de producción de un pozo puede ser 65 millones de pies cúbicos diarios. O sea, ahí no hay mucho que decir. Con lo que dice la otra presentación, que es sobre fajas, sí, las permeabilidades que mostramos con el modelo de 77.000, 71.000 milidarcy, es un dato bastante interesante cuando buscamos empezar a determinar a partir de las permeabilidades absolutas las características petrofísicas, pero es un campo de faja del miembro oficina, de la formación oficina, en la cual tenemos crudo que su viscosidad sobrepasa los 50.000 centipoise. Entonces, cuando hacemos ya un cálculo de volumen poroso y hacemos la fórmula de Darcy, esas permeabilidades se nos tumban a 100 milidarcy cuando son relativas al petróleo, que es a nosotros los productores lo que nos interesa en realidad. ¿Cuál es la permeabilidad relativa al petróleo? Esos son mis dos comentarios. Muchas gracias. La pregunta dice, bueno, ¿cuál es la condición de hoyos y cómo influencia tu estudio? Por cuestiones de tiempo, esta pregunta se va a responder, ya sería vía privada con el presentador. Y continuando entonces con lo que serían las presentaciones, tenemos